Bienvenidos a Reflexiones de la Doña. Hoy les traigo refranes llenos de sabiduría y enseñanzas. ¿Listos para descubrirlos? Acompáñenme. Paga lo que debes, sabrás lo que tienes. El refrán encierra una enseñanza de gran sabiduría práctica y moral. En primer lugar, nos recuerda que las deudas, ya sean económicas, emocionales o morales, constituyen un peso que limita nuestra verdadera libertad y nuestra claridad en la vida. Mientras alguien tenga deudas, no puede decir con certeza cuánto posee, porque lo que tiene no le pertenece del todo. Parte de sus recursos está comprometida para cumplir con obligaciones pendientes. Este refrán habla de la responsabilidad y la transparencia. Es fácil creer que uno tiene riquezas, posesiones o estabilidad mientras ignora las deudas acumuladas. Sin embargo, cuando llega el momento de saldar lo que se debe, solo entonces se revela la realidad. Lo que queda después del pago muestra la verdadera medida de lo que uno posee. Aplicado a la vida cotidiana, no se limita al plano económico. También puede referirse a deudas morales, como promesas incumplidas, favores pendientes o errores que se deben reparar. El refrán invita a no vivir en una ilusión, sino a enfrentar con madurez las cuentas de la vida. Porque solo al honrarlas se puede caminar con la frente en alto y con plena conciencia de lo que se tiene. Imaginemos la historia de Rafael, un comerciante de un pequeño pueblo. Rafael siempre fue un hombre trabajador, pero también confiado en exceso. Para expandir su negocio, pidió varios préstamos, pensando que las ventas cubrirían fácilmente los compromisos adquiridos. Durante un tiempo, vivió con la ilusión de ser próspero. Tenía un almacén lleno de mercancía, una camioneta nueva y una casa en remodelación. Ante los ojos de la comunidad, Rafael parecía un hombre exitoso. Muchos lo admiraban, creyendo que tenía abundantes recursos. Sin embargo, la realidad era otra. La mayor parte de lo que mostraba aún no era verdaderamente suyo, porque estaba financiado con dinero ajeno. Con el paso de los meses, las ventas bajaron, y las cuotas de sus préstamos comenzaron a vencerse. Los acreedores acudieron, y Rafael no tuvo más opción que empezar a liquidar sus compromisos. Vendió su camioneta, ajustó su inventario y canceló la remodelación de su casa para pagar. Fue en ese momento, al hacer frente a todas sus obligaciones, que se dio cuenta de lo que verdaderamente le quedaba. Después de pagar, Rafael descubrió que sus bienes eran mucho más modestos de lo que él y los demás creían. Esa experiencia, aunque dura, le trajo una enseñanza valiosa. La verdadera riqueza no se mide por lo que se aparenta, sino por lo que queda una vez se han cumplido todas las deudas. El pueblo entero entendió también la lección. Vieron que las apariencias pueden engañar, y que solo quien paga lo que debe puede hablar de lo que en realidad tiene. Este refrán nos invita a reflexionar sobre la importancia de la honestidad, la responsabilidad y la paz interior. Cuando una persona paga lo que debe, no solo cumple con un deber económico o moral, sino que también se libera de una carga que nubla su vida. Vivir endeudado, en cualquier sentido, es vivir limitado. Quien debe no duerme tranquilo, porque sabe que parte de lo que posee no es suyo. En cambio, quien honra sus compromisos vive con dignidad y seguridad, pues puede mirar con claridad lo que realmente tiene y disfrutarlo sin miedo. En un plano más profundo, también podemos aplicar este refrán a la vida espiritual y moral. Nuestras faltas, nuestras promesas incumplidas, y los daños que hacemos a los demás son deudas que la vida nos cobra tarde o temprano. Solo cuando las enfrentamos con valentía, pidiendo perdón, reparando errores y cumpliendo lo prometido, sabemos quiénes somos realmente y qué llevamos en el corazón. El refrán enseña, además, a valorar lo que se tiene sin engaños. Si después de pagar todo lo que se debe alguien conserva poco,
Ese poco es verdadero y digno de aprecio, pues no está atado a compromisos ocultos. En cambio, si aparenta tener mucho, pero debe más de lo que posee, vive en una ilusión que tarde o temprano se derrumba. Así, la enseñanza central es clara. La verdadera riqueza no está en lo que uno muestra ni en lo que cree tener, sino en lo que queda después de cumplir con lo que debe. Quien paga lo que debe, vive en libertad. Quien ignora sus deudas, vive en engaño. El siguiente refrán es: el no pagar es tan antiguo como el deber. El refrán el no pagar es tan antiguo como el deber encierra una verdad que ha acompañado a la humanidad desde que surgieron las primeras formas de intercambio, compromiso y obligación. Porque donde hay deudas, compromisos o responsabilidades, también han existido personas que buscan la manera de eludirlas o posponerlas. La frase nos recuerda que la práctica de incumplir promesas o evitar saldar cuentas no es un fenómeno moderno, sino que tiene raíces profundas en la historia social y económica. Desde los tiempos en que los seres humanos comenzaron a establecer contratos verbales, promesas de palabra, trueques o compromisos comunitarios. Se ha dado el caso de quienes cumplen con rectitud y quienes rehúyen la responsabilidad. En su esencia, este refrán no solo habla de deudas económicas. También se puede interpretar en un sentido moral y social. Porque el deber no siempre es financiero, también puede ser un deber familiar, ético, laboral o espiritual. Por ejemplo, un hijo tiene deberes hacia sus padres, un ciudadano hacia su comunidad, un profesional hacia su trabajo, y un creyente hacia su fe. La enseñanza central es que la falta de pago o el incumplimiento es un comportamiento tan antiguo como la existencia misma de las responsabilidades. Y que, aunque sea una práctica vieja, nunca ha dejado de traer consecuencias. Pues la vida tarde o temprano pasa factura, ya sea a través de la pérdida de confianza, del deterioro de relaciones o de consecuencias legales y sociales. El refrán funciona como una advertencia. No hay nada nuevo en que la gente incumpla. Lo novedoso y valioso, más bien, es ser de los pocos que sí cumplen. Porque ahí está la diferencia entre vivir con dignidad o vivir arrastrando una mala fama. A modo de ilustración imaginemos a don Leandro, un hombre que vivía en un pequeño pueblo agrícola. Desde joven había aprendido el valor de trabajar la tierra. Pero también había adquirido un mal hábito: pedir prestado sin pensar en cómo iba a devolver. Todo comenzó de manera aparentemente inocente. Una vez, en una mala cosecha, pidió fiado en la tienda de don Rosendo con la promesa de pagar apenas levante la próxima cosecha. El tendero, confiado en su palabra, le extendió la ayuda. Pero llegada la temporada, Leandro pagó solo una parte, dejando siempre un resto pendiente que justificaba con 1000 excusas. Con el tiempo, esa costumbre se hizo un patrón. Pedía dinero a familiares, materiales a vecinos y favores a amigos, siempre con la promesa de saldar después. Pero el después nunca llegaba del todo. Pasaron los años y don Leandro se hizo famoso en el pueblo. No porque fuera un hombre trabajador o generoso, sino porque era conocido como el que nunca pagaba completo. Su nombre se volvió sinónimo de deuda eterna. Un día, su propio hijo, ya adulto, le reclamó: «Padre, ¿no se da cuenta que, por no pagar, hemos perdido el respeto de todos? Nadie nos confía nada, nadie nos da crédito, nadie cree en nuestra palabra». Don Leandro, en su defensa, respondió: «Hijo, así ha sido siempre la vida, desde que el mundo es mundo, siempre habrá deudores y acreedores. El no pagar es tan antiguo como el deber mismo». El hijo lo miró con tristeza y le contestó: «Sí, padre, pero, aunque sea antiguo, no deja de ser vergonzoso. Lo que es viejo no necesariamente es bueno». Ese momento marcó a la familia. Pues el hijo decidió tomar un camino distinto. Se propuso cumplir sus compromisos a tiempo,
pagar sus deudas y trabajar con disciplina para limpiar el apellido que su padre había dejado manchado. Con los años, el hijo de don Leandro logró algo que parecía imposible, recuperar la confianza de los vecinos. Cuando iba a la tienda y pedía fiado, don Rosendo, ya anciano, decía con orgullo, al padre no le fiaba ni un alfiler, pero al hijo sí, porque él paga lo que debe. Este caso muestra con claridad que el no pagar es una práctica tan antigua como el deber. Pero también enseña que la tradición negativa puede romperse con responsabilidad y voluntad. El refrán el no pagar es tan antiguo como el deber nos enseña una verdad dura y permanente. Los incumplimientos no son algo moderno, sino una debilidad humana que viene desde tiempos ancestrales. Pero el hecho de que sea algo antiguo no significa que sea aceptable ni que debamos normalizarlo. Por el contrario, esta frase debería despertar en nosotros una conciencia de responsabilidad. El deber es inherente a la vida. Todos debemos algo: respeto, gratitud, trabajo, obediencia, compromiso, lealtad, amor o dinero. Cumplir con ese deber fortalece los lazos sociales, da paz a la conciencia y abre puertas al progreso. El no pagar, ya sea en el ámbito económico o moral, genera lo opuesto: desconfianza, aislamiento, pérdida de credibilidad y consecuencias dolorosas. La deuda no resuelta, aunque pequeña, se convierte en una carga invisible que acompaña y desgasta. La historia de don Leandro refleja a muchos que piensan que no cumplir es parte de la vida. Y aunque su argumento es cierto, que desde siempre ha existido gente que no paga, también es cierto que los que sí cumplen son los que cambian la historia y marcan la diferencia. Por eso, este refrán debería ser entendido no como un simple recordatorio histórico, sino como un desafío personal. Romper con esa cadena de incumplimiento. Si el no pagar es tan antiguo como el deber, entonces el pagar con honestidad debe ser tan eterno como la dignidad. Cumplir no solo paga una deuda externa, también libera al corazón de cargas internas. Quien paga lo que debe, vive ligero, duerme en paz y camina erguido. En cambio, quien evita sus deberes, aunque logre evadir momentáneamente, nunca podrá escapar del juicio de su conciencia ni del recuerdo de los demás. El siguiente refrán es: pagar justos por pecadores. Es una expresión popular que se ha transmitido de generación en generación, y que refleja una de las injusticias más comunes dentro de la vida social, laboral, comunitaria e incluso espiritual. Cuando alguien inocente o ajeno a un hecho termina recibiendo las consecuencias de una acción indebida realizada por otros. La sabiduría de este refrán radica en poner en evidencia cómo la falta de responsabilidad individual, sumada a la tendencia humana a generalizar o a buscar culpables de manera colectiva, genera daños colaterales en personas que no merecían ningún castigo. El trasfondo de esta expresión es claro. Cuando no se distingue entre quienes cometen una falta y quienes no, la justicia se distorsiona, la confianza se quiebra y la convivencia se ve afectada. Este refrán tiene raíces muy antiguas y aparece en diferentes culturas bajo expresiones semejantes. En la Biblia, por ejemplo, se hace mención en varias ocasiones de la idea de que las malas decisiones de unos afectan a todo un pueblo. En la historia, vemos también cómo comunidades enteras han sufrido castigos por los actos de unos pocos. Y en la vida cotidiana, aún hoy, es común ver que empleados, estudiantes, vecinos o incluso familias completas se ven afectados por la conducta irresponsable de una sola persona. El refrán, además, contiene un mensaje preventivo y ético. La importancia de identificar al verdadero responsable de un error o de un mal actuar, evitando la injusticia de castigar a quienes no han hecho nada indebido. A su vez, nos advierte de lo fácil que es caer en la generalización y lo destructivo que resulta cuando se juzga sin discernimiento. En otras palabras, pagar justos por pecadores no solo denuncia una injusticia común,
sino que también nos invita a reflexionar sobre la necesidad de actuar con sabiduría, justicia y equidad en nuestras decisiones y juicios hacia los demás. Imaginemos la siguiente situación en un centro educativo. En un liceo de un barrio humilde, los estudiantes de un curso han estado presentando un problema recurrente. Varios de ellos acostumbran a llegar tarde, a hablar en clase y a interrumpir las explicaciones de los profesores. La dirección, cansada de las constantes quejas de los docentes, decide tomar una medida drástica. Suspender toda la salida de excursión que estaba programada para ese curso como castigo colectivo. De esta manera, tanto los alumnos problemáticos como aquellos que han sido responsables, puntuales y dedicados, quedan sin el derecho de disfrutar de la actividad. Aquí se observa claramente cómo algunos estudiantes responsables terminan pagando justos por pecadores. Los que nunca faltaron a clases, los que cumplieron con sus tareas y mantuvieron la disciplina, quedan igualmente castigados por los errores de unos pocos compañeros. Este tipo de ejemplos no solo ocurre en el ámbito escolar. Pensemos también en una empresa. Supongamos que, en un departamento de 10 empleados, 2 cometen un fraude o desvían recursos de manera clandestina. Cuando la directiva descubre el hecho, en lugar de investigar individualmente quiénes son los culpables, decide recortar los beneficios y las bonificaciones a todo el equipo. En ese momento, los inocentes terminan sufriendo la consecuencia de un acto que nunca cometieron. Incluso en la vida familiar este refrán se manifiesta. Pensemos en una familia de varios hermanos, donde uno de ellos toma una mala decisión económica, como endeudarse irresponsablemente. Muchas veces, toda la familia debe unirse a pagar deudas, enfrentar demandas o perder bienes. Así, los hermanos que no tuvieron nada que ver con la mala decisión terminan cargando con las consecuencias. Estos ejemplos muestran que este refrán no es solo una frase de antaño, sino una realidad que se repite constantemente en diferentes escenarios de la vida. Lo injusto es que aquellos que no tienen culpa terminan sufriendo tanto o más que los verdaderos responsables. Reflexionar sobre el refrán pagar justos por pecadores nos conduce inevitablemente a hablar de justicia, responsabilidad y discernimiento. Pues nos recuerda que la justicia verdadera no puede basarse en generalizaciones. Castigar a todos por el error de algunos puede parecer una solución rápida y equitativa, pero en realidad es una forma de injusticia que erosiona la confianza y la motivación de las personas responsables. En el ámbito educativo, por ejemplo, cuando los buenos estudiantes son castigados junto con los indisciplinados, se envía el mensaje equivocado: que el esfuerzo no vale la pena porque las consecuencias serán las mismas para todos. Eso fomenta el desánimo y, en ocasiones, incluso el resentimiento hacia quienes causaron el problema. En el entorno laboral, la injusticia de este tipo puede generar desmotivación y pérdida de compromiso. ¿Qué incentivo tiene un trabajador responsable de cumplir sus metas y, al final, será tratado igual que aquel que nunca se esforzó? Esa injusticia mina el sentido de pertenencia y la productividad en cualquier organización. Desde una perspectiva ética y espiritual, este refrán también nos invita a revisar nuestro comportamiento frente a las responsabilidades colectivas. Muchas veces, los inocentes terminan sufriendo no porque alguien los castigue directamente, sino porque en la vida todo acto tiene repercusiones. El pecado, la irresponsabilidad y la falta de valores de una persona pueden arrastrar consecuencias que afectan a su familia, a sus amigos y hasta a generaciones futuras. Ahora te toca a ti. ¿Qué piensas de estas reflexiones? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y comparte este mensaje con alguien que lo necesite. Suscríbete para más reflexiones sobre la vida, el crecimiento personal y la sabiduría popular.